Bueno, vamos a comenzar. Al final de la clase, de nuevo, le dedicamos tiempo a las preguntas que tengan de los proyectos. Ahorita no hay nada más pendiente que calificar. Bueno, sí, ya entregaron todo su último análisis. Lo reviso el fin de semana y ya tendrán esas calificaciones la próxima semana. Recuerden, el próximo viernes estamos haciendo otra vez exámenes de los temas que terminamos hoy y de ecuaciones de estado. El lunes les doy detalles de cómo viene el examen. Y pues vamos a terminar entonces con esos temas de la red termodinámica e incluso vamos a comenzar a platicar del siguiente tema, que es el problema de equilibrio. Vamos a formular el problema de equilibrio. Dejen presentar la pantalla. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Bien, la clase anterior presentamos las propiedades de desviación, la entalpía de desviación, la entropía de desviación, y pues ahorita nos quedó pendiente revisar algunos ejemplos de cálculo de entalpías de desviación. Le subí a Classroom este PDF con dos problemas resueltos. El primero es el mismo problema que resolvimos la clase anterior de cálculos de entalpías, que lo hicimos por dos caminos. El camino relativamente sencillo, el camino más largo, con Redlich-Von. Bueno, retomo ese mismo problema y lo resuelvo ahora con las correlaciones generalizadas de Lie-Kessler que aparecen en el Koresky. El problema es el mismo: calor más trabajo es igual a delta H. Entonces tengo que buscar una entalpía de desviación, una segunda entalpía de desviación y hacer un cálculo del cambio de temperatura como gas ideal. El gas es butano, busco su temperatura crítica, presión crítica y factor acéntrico y calculo las temperaturas y presiones reducidas. Aquí tenemos la temperatura reducida a la entrada del compresor, esta es la presión reducida, y a la salida, temperatura reducida y presión reducida. Entonces, lo único que necesito, no lo voy a mostrar aquí en pantalla, me llevo el punto 83 y el punto 20 a las gráficas, en este caso pueden ir a las gráficas que les mostré en la clase anterior, pero en este caso yo no fui a leer al apéndice, creo que es el apéndice C3 y C4. Después me llevo el punto 92.5 y el punto 5 y leo. Entonces, lo que lea en la primera tabla lo voy a sustituir aquí en esta función 0. Lo que lea en la segunda tabla o en la segunda figura lo voy a sustituir aquí como la función 1. Bueno, hay que hacerlo dos veces, ¿sí? Tenemos la entalpía de desviación 1 y la entalpía de desviación 2. Entonces aquí, si se fijan en aquí está apéndice C, apéndice 4. Esta es la función 0 para el estado inicial, esta es la función 1 para el estado inicial, esta es la función 0 para el estado final, y esta es la función 1 para el estado inicial. Entonces sustituyo, obviamente por separado, el punto 413 y el punto 622, más el factor acéntrico para el estado inicial, luego el menos punto 771 y el menos punto 994 para el estado final, y tendré las dos entalpías de desviación. Ya nomás hace falta hacer un cálculo para el gas ideal, para el calentamiento de temperatura 1 a temperatura 2, busco un polinomio para el gas. Las tablas del Koresky, necesito parámetros ABC, los sustituyo y encuentro 4.694, que es
calentamiento como gas ideal. Entonces, finalmente, recuerden que estas entalpías de desviación son entre RTC. Entonces, el menos punto 536 tengo que multiplicarlo por RT crítica. También el menos punto 969 tengo que multiplicarlo por RT crítica. Y este sí va directo. Sumo o resto, dependiendo cómo me queden los signos, y encuentro que el delta H es de 3167. Cuando sustituyo en el balance, encuentro que el calor es de 1067. Si revisan, al rato revisan el problema de la clase anterior con Redlich-Von. Redlich-Von nos daba un calentamiento como de 1300 o 1400 Joule por mol. Obviamente el Lee-Keller es mucho mejor ecuación y nos da un resultado más cercano a la realidad 1067. Repasen este método, aquí lo platiqué en 2 minutos, pero cuando lo hacen en papel y buscan datos en las tablas, pues les lleva sus 10, 15 minutos, un método mucho más preciso y mucho más sencillo de resolver que lo que vimos la clase anterior, y aquí está un muy buen resultado. Sigo insistiendo, si tenemos estos métodos tan sencillos de sustituir valores y resolver, ¿por qué no nos centramos nada más en este? Porque no estamos en una carrera técnica, porque necesitamos entender de dónde vienen las cosas y cómo es que se desarrollan estos diagramas, estas ecuaciones que nos dan mejores valores. Obviamente, ya para la aplicación final hay que aprovechar todas estas herramientas, pero entendiendo cómo es que funcionan las cosas, cómo es que hacemos los cálculos y los conceptos detrás de todos estos cálculos. Entonces, aquí está un mejor valor para el problema anterior, con mucho menos trabajo, pero espero que entendiendo todos los conceptos que están detrás de esta teoría de las propiedades de desviación. Este es otro ejemplo. Dice, desarrolla una expresión para la función para la entalpía de desviación que sigue la ecuación de Van der Waals. Este ejemplo nos va a servir para poder aplicar cualquier ecuación de estado y tener ecuaciones de desviación, entalpía de desviación, entropía de desviación o cualquier otra propiedad de desviación. Partimos de la definición. La clase anterior vimos esta ecuación, que la entalpía de desviación pues, es la entalpía real menos la entalpía como gas ideal. Pero fíjense cómo la he reescrito en este renglón. Si recuerdan la clase anterior, aquí había escrito para temperatura constante y presión constante, y en algún momento hice la suposición de que esa presión tendía a cero. Pero ahora cuando está con Van der Waals es explícita en presión, y ya lo vimos en la clase anterior, no me conviene resolver esta ecuación para T y P, me conviene resolverla para T y volumen. Entonces lo que me tengo que replantear es en qué volúmenes, qué valores adquiere el volumen cuando nos acercamos a la teoría de gas ideal, y eso es, un gas tenderá a ser gas ideal cuando el volumen específico sea muy, muy grande, es decir, cuando tienda a infinito. Entonces, esto que acabo de marcar en rojo es la diferencia importante respecto a lo que platiqué en la clase anterior. La clase anterior platiqué entonces un método para ecuaciones explícitas en volumen. Ahora voy a recorrer el mismo método, pero por una ecuación explícita en presión. Y la pequeña diferencia es esto, que lo tengo que hacer para temperatura y volumen constante, y cuando haga el cálculo de gas ideal, pues ese volumen tiende que tender al infinito. Entonces, de la plática de la clase anterior, ya saben que me conviene con Van der Waals resolver el problema de H en función de temperatura y volumen y no de temperatura y presión. Desarrollo mi diferencial exacta y empiezo a buscar estas parciales. Esas parciales las van a encontrar en la red termodinámica. dH sobre dB a temperatura constante, pues sustituyo la definición de dH, que es TdS más BDP, y derivo respecto a B y luego integro para B. Esto se divide en dos partes, T por ds sobre dB más B por dP sobre dB.
Esta es una B. Realizo las parciales y ya luego integraré. Entonces aquí tengo el diferencial de la entalpía a presión, perdón, a temperatura constante, es decir, esta primera parte. Luego vamos viendo, bueno, la voy a resolver de una vez. Si Van der Waals es RT entre B menos B menos A sobre A, pues tengo que resolver este par de derivadas parciales, la parcial de P respecto a T y lo multiplicar por T, que ya lo habíamos hecho la clase anterior en otro problema, y luego la parcial de P respecto a B y el resultado multiplicarlo por B. Entonces, corchetes son los resultados de las derivadas, podemos simplificar y este siguiente renglón pues ya es la simplificación. ¿Qué me hace falta? Pues integrar para volumen, ¿sí? Al integrar, entonces es donde debo recordar lo que les dije anteriormente, entre qué límites. Entalpía de desviación es la diferencia entre el gas real, límite superior, y el gas ideal, límite inferior. Entonces voy a hacer las consideraciones de que B tiende al infinito y donde sea posible, pues me va a permitir eliminar términos, sobre todo en los denominadores. Sustituyo y esta va a ser la versión final de la entalpía de desviación. ¿Sí? Aquí un detalle, ya no lo nombré. ¿Por qué nada más resolví la parte a temperatura constante? Porque la entalpía de desviación es a temperatura constante, ¿sí? Por eso, nada más resolví esta parte. Los cambios de entalpía respecto a temperatura, estos son cero, ¿sí? En este problema. Si hubiera planteado el problema diferente con P y con B, esto no sería cero si llegara a aparecer, pero en este problema, temperatura y volumen constante, pues esta es la única parcial que sobrevive, ¿sí? Integramos y tenemos esta ecuación que encerré. Pero siempre en ecuaciones de estado es muy conveniente trabajar para que la aplicación sea general y más sencilla con propiedades reducidas. Es decir, en vez de dejarlo en función de temperatura, lo voy a dejar en función de temperatura reducida. En vez de dejarlo en volumen, en función de volumen reducido. Y nada más, ¿sí? Y otra cosa que nos conviene es no dejar mi ecuación en función de la A y la B de Redlich-Bond. Si yo tengo ecuaciones para la A y la B de no estoy con Redlich-Bond, estoy con Van der Waals. Y yo estoy con ecuaciones de A y tengo ecuaciones de A y B para Van der Waals, pues mejor las sustituyo para poder simplemente sustituir temperatura crítica y presión crítica. Entonces, ¿qué hice para pasar de esta ecuación a esta otra? Esta T la sustituí por temperatura reducida por temperatura crítica. Esta B la sustituí por volumen reducido por volumen crítico. Esta B la sustituí por toda esta ecuación del 27 sobre 64 y el resto. Esta A. Y esta B la sustituí por el RT crítica entre 8 veces P crítico. Y estos volúmenes los sustituí por el volumen reducido por el volumen crítico, pero nosotros cuando obtuvimos la A y la B de Van der Waals nos dimos cuenta que el volumen crítico es 3 veces B, entonces sustituyo también la B aquí. Hice todas esas sustituciones, simplifico álgebra y esta es la versión, la entalpía de desviación utilizando la ecuación de Van der Waals en su versión en función de propiedades reducidas, ¿sí? Y es mucho más fácil de aplicar y en la práctica que habernos quedado con esta de arriba, donde al final te iba a hacer de todas formas hacer todos estos cálculos, te iba a obligar a hacer todos estos cálculos. Aquí ya te olvidas de la A, te olvidas de la B, lo único que necesitas son los datos críticos, temperatura crítica también está incluida aquí en la temperatura reducida y volúmenes críticos que están incluidos aquí en los volúmenes reducidos y entonces ya puedes despejar fácilmente la entalpía
de desviación. Y este procedimiento, que es relativamente sencillo con Van der Waals, pues ustedes lo pueden aplicar para cualquier otra ecuación de estado, sea más sencilla o sea más complicada, pero el camino sería similar. Bien, estos son los dos ejemplos que les quería presentar de entalpías de desviación. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, dime. La última ecuación, entonces, nos va a servir siempre que tengamos pues algo como una ecuación de Van der Waals. Sí, esta última ecuación nada más te va a servir si tú te puedes permitir o el problema te dice que lo resuelvas con la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Nada más en ese caso te va a servir. Si te dicen resuelve entalpías de desviación utilizando Redlich-Schwann, pues obviamente tienes que repetir el procedimiento y esto no te sirve, ¿sí? Esta es una opción intermedia respecto a las gráficas que vimos hace un momento de Lee Kessler, una opción más mala, ¿sí? Pero obviamente ya te está calculando una desviación respecto a los gases ideales. Recuerda que en gases ideales esto sería cero, no habría nada que hacer. El primer escalón de dificultad cuando quieres medir esas diferencias, pues es Van der Waals, y este es el resultado. Pero bueno, ya sabemos que es media mala la ecuación de Van der Waals. Si lo haces con Redlich-Schwann, vas a llegar a otra ecuación, y con esa otra ecuación vas a decir, estoy calculando entalpías de desviación con Redlich-Schwann. Y si lo haces con Lee Kessler, pues son las tablas y las gráficas que presentamos antes. Entonces, cada que tú calcules o te pidan que calcules una función de desviación, sí debes de especificar con qué ecuación de estado lo estás haciendo. Lo estoy resolviendo, aquí está la solución de mi problema, aquí están mis entalpías de desviación, lo hice con Redlich-Schwann, lo hice con Van der Waals, lo hice con Lee Kessler, lo hice con la que tú quieras, ¿sí? Pero cada solución va unida necesariamente a una ecuación de estado. Ah, ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos al siguiente tema. Al siguiente tema todavía de esta unidad, que es la última aplicación que veremos de esta unidad 7, que es el coeficiente de Joule-Thomson. ¿Qué es el coeficiente de Joule-Thomson? Nosotros vimos en algunos de los dispositivos de flujo de sistema abierto que vimos en capítulos anteriores, vimos se me fue el nombre, bueno, no lo vi como el tapón poroso, sino la válvula de expansión. Una válvula de expansión tú la puedes sustituir por un tapón poroso, por un lecho fijo, y tiene el mismo efecto. Entonces aquí lo que voy a explicar, funciona igual si en vez de esta zona porosa llena de algún sólido, de algún catalizador, lo sustituimos por una válvula. ¿Sí? Y aquí vimos que el flujo a través de una válvula era básicamente un proceso isoentálpico. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con el coeficiente de Joule-Thomson. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que vimos en ese momento? Que cuando un gas fluye a través de un tapón poroso, lecho fijo o válvula de expansión, si entra en el estado 1, es decir, a la presión 1 y a la temperatura 1, saldrá a una presión 2, pero lo importante es una presión significativamente menor. La presión 1 en estos procesos es mayor que la presión 2, ¿sí? Entonces, esa expansión que ya vimos que es isoentálpica, se le conoce como la expansión de Joule-Thomson, y vamos a ver
qué efectos tiene sobre la temperatura. Eso no lo analizamos. Sabemos que la presión 2 va a ser menor que la presión 1, pero la temperatura que va a disminuir, va a aumentar o se va a quedar igual. Y la respuesta, adelantándome un poco, pueden ser las tres opciones. Hay situaciones bajo las cuales disminución de la presión implica a un aumento de la temperatura. Hay otras situaciones donde implica una disminución de la temperatura y hay otras situaciones en las que la temperatura va a quedar igual. Bien, pues, ¿cómo lo vamos a monitorear esos efectos sobre la temperatura? Pues nos vamos a ayudar de lo que vamos a llamar el coeficiente de Joule-Thomson. ¿Qué es lo que sucede? El gas pasa en poco tiempo, ¿sí? Y entonces no hay oportunidad para transferencia de calor, por lo tanto, el proceso es adiabático. No hay trabajo, cualquier tipo de trabajo, el de eje es cero, ¿sí? Y los efectos de energía cinética también son insignificantes. Haciendo el balance de energía, ya lo habíamos hecho en algún momento, revisando todas estas cosas que salen del balance de energía, nos damos cuenta que este proceso es isoentálpico. Delta H es cero, la entalpía a la entrada es igual a la entalpía a la salida, ¿sí? Pero la temperatura, más bien cuando nuestro balance de energía se reduce a esta ecuación, pues no podemos saber qué va a suceder con la temperatura, porque los términos donde había temperatura desaparecieron, ¿sí? Pero ustedes saben que dentro del delta H hay presión y temperatura, hay trabajo PV, y eso lo vamos a aprovechar. Entonces, para monitorear cómo le afecta a la temperatura ese proceso de expansión isoentálpico, vamos a tener que hacer un cálculo de una derivada. Tenemos que saber cómo cambia la derivada respecto a la presión en un proceso de entalpía constante. Y cuando resuelva esa derivada parcial, habré obtenido lo que llamamos el coeficiente de Joule-Thomson. El coeficiente de Joule-Thomson entonces no es más que una derivada parcial, que me dice cómo cambia la temperatura de un proceso cuando cambia la presión, si el proceso se mantiene a entalpía constante. Creo que nunca antes habíamos visto habíamos hecho un cálculo práctico de una derivada parcial en donde se mantuviera constante una propiedad fundamental o una propiedad derivada. En este caso es una propiedad derivada, la entalpía. Más adelante en este curso vamos a hacer cálculos donde vamos a mantener constante la entropía, que es así, es fundamental. Pero ahorita creo que es la primera vez que aparece que lo hacemos a entalpía, a propiedad derivada constante, la entalpía. Esta figura nos muestra cuáles son todas las posibilidades que pueden suceder cuando hacemos flujo. Profesor, apagó su micrófono. Perdón, no me di cuenta, no sé cómo le hice. ¿Tenía mucho tiempo con eso? No, como 20 segundos. Ok, gracias. No me di cuenta, ni supe cómo lo hice. Vamos a continuar. Vamos a ocultar esto. Bien, lo que les decía es, cuando yo grafico temperatura contra presión para ese proceso de flujo a través de ese lecho poroso, los procesos Profe, lo volvió a apagar. ¿Alguna idea de por qué se me está apagando? Cuando presiona control D,
Se apaga el micrófono, no sé si sea eso. No, no estoy tocando el teclado. Bueno, ahí voy otra vez, lo voy a estar revisando por aquí. Ahí está. Va de nuevo. Me avisan, por favor, si vuelve a suceder. Cualquier proceso de flujo sigue esta línea isoentálpica o posiblemente esta otra, pero cualquier proceso de flujo tiene que seguir una de estas líneas, ¿sí? Si se fijan, las líneas podrían aumentar, o sea, si lo veo de izquierda a derecha, podrían subir o podrían bajar o se podrían mantener así como tener secciones prácticamente horizontales. Bueno, la región sombreada, toda esta región Se volvió. Otra vez se volvió a... otra vez, ahí está, ¿no? ¿Qué está pasando? Y pues yo soy el que tiene el control, así que no sé dónde venga. Bueno, continuamos. Tenerlo aquí cerca. Les decía entonces, la pendiente puede disminuir, puede aumentar o puede ser una constante. Entonces eso matemáticamente, ¿qué implica? La región sombreada separó esas zonas donde siempre la pendiente de estas líneas aumenta. Siempre estas líneas van para arriba, ¿sí? Y en la frontera con esa región sombreada es cuando esa línea, en una sección muy pequeña, es prácticamente una horizontal, mientras que las secciones no sombreadas, casi siempre la línea tiene una pendiente negativa, ya va para abajo. ¿Eso qué implica? Pues que entonces en la región sombreada, los coeficientes de Joule-Thomson son mayores que 0. ¿Sí? Que en la región no sombreada, los coeficientes de Joule-Thomson son menores que 0 y que cuando las líneas isoentálpicas tocan la frontera de la zona sombreada, aquí los coeficientes Se volvió a apagar. Otra vez. Ahora aquí ya lo estoy viendo y rápido lo voy a estar marcando, ¿sí? Esta línea que divide la zona sombreada de la zona no sombreada se llama línea de inversión porque pues, nos invierte el signo del coeficiente de Joule-Thomson. Entonces, si tú estás analizando tu proceso en este punto, pues tú lo que te vas a dar cuenta que la temperatura de tu fluido no cambia. En cambio, si tú estás analizando tu proceso entre este par de datos, en este periodo, podemos decirlo, estarías viendo que la temperatura disminuye. Si tu proceso está por acá, tu estado inicial y tu estado final, pues te das cuenta que la temperatura aumenta, ¿de acuerdo? Y si estás siguiendo
toda una línea, puedes verte que durante parte del proceso la temperatura disminuye, luego durante otra parte del proceso la temperatura se mantiene constante y durante otra parte del proceso la temperatura aumenta. Una forma un experimento muy sencillo de darte cuenta que estás en la zona sombreada, siempre les he dicho, es cuando le sacan aire a la llanta de su bicicleta, ¿sí? El aire va a salir por un dispositivo isoentálpico. ¿Y qué es lo que sentimos? Siempre sentimos que ese aire es más frío que el ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos en la zona sombreada donde la temperatura va a disminuir a medida que la presión disminuye. Nosotros, cuando sacamos aire de la llanta de la bicicleta, estamos disminuyendo la presión y sentimos que ese aire es frío. Pero, eso sí, nunca lo he experimentado. Si lo que le estamos sacando es el aire a una llanta enorme, no estoy hablando que está a una presión enorme, no estoy hablando de un tráiler, sino quizás de máquinas industriales de gran tamaño, quizás estemos en esta zona y si le sacamos aire o gas, no sé qué tengan esas llantas, si sea simplemente aire o sea otro tipo de gas, se siente que lo que sale es un gas más caliente respecto al ambiente, porque ya estás en la zona que no está sombreada. En esa zona, ¿qué sucede? Pues en esa zona sucede que el coeficiente, que las pendientes son negativas y el coeficiente de Joule-Thomson disminuye. Disminuir el coeficiente de Joule-Thomson quiere decir que la temperatura aumentará. Una explicación muy simple es que dado lo que voy a leer aquí, que dado que la Profe, se volvió a apagar su micrófono. Ok, gracias, si no lo vi. La energía potencial molecular deberá aumentar o si no, perderíamos nuestro balance de energía. Entonces, se dice que las moléculas son energéticamente más estables cuando están más juntas a presión más alta y por lo tanto las fuerzas de atracción son dominantes en la región. Profesor, se había Nosotros, cortado. Sí, ahora sí lo vi. Ahora sí lo vi, gracias. Si la temperatura aumenta, quiere decir que las fuerzas repulsivas dominan. ¿De acuerdo? Entonces, como regla general, el coeficiente de Joule-Thomson aumenta, la temperatura disminuye cuando disminuye la presión. Si el coeficiente de Joule-Thomson disminuye, la temperatura aumenta cuando disminuye la presión. Bueno, muy bien, pero ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, un detalle más. Les decía que cuando las líneas isoentálpicas coinciden con la línea de inversión, pues entonces la temperatura se mantiene constante. Esa temperatura tiene un nombre y se le conoce como la temperatura de Boyle, ¿sí? Entonces, quizás ustedes ahí vean unos ejemplos en el Podesky y en otros libros de este tipo que les piden que calculen la temperatura de Boyle. A eso se refiere. ¿A qué temperatura cruzamos las líneas de inversión? Por ejemplo, a esta entalpía, no sé qué valor tenga esta entalpía, pero puedo decir a esta entalpía 1 no tiene temperatura de Boyle, ¿sí? Esta línea isoentálpica nunca aumenta su pendiente y no existe una temperatura de Boyle. Si mi proceso es a lo que he llamado H1, siempre habrá un aumento de la temperatura. No existe, no cruza la línea de inversión y no tiene temperatura de Boyle. Entonces, y posiblemente por aquí exista otras isoentálpicas que no entran en la zona marcada y no hay temperatura de Boyle. Cualquiera que cruce esta línea lo hace a la temperatura de Boyle. Bien, ahora sí, ¿cómo hacer los cálculos?
pues tenemos que calcular un diferencial de entalpía. Pero bueno, ese diferencial de entalpía es cero. Entonces nos aprovechamos de que es cero para despejar la derivada que me interesa, que es dt sobre dp. ¿Sí? Entonces vamos a la red termodinámica, vamos por una ecuación para el diferencial de h, el diferencial de h0, y de ahí vamos a extraer el coeficiente de Joule-Thomson. Ahorita vamos a ver el ejemplo, los detalles de cómo lo hacemos, pero la recomendación es que no lo hagan con gases ideales, háganlo con lo que explicamos en la clase anteriores, con gases reales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar dos derivadas. Bueno, la primera y la segunda del cambio de volumen respecto a la temperatura a presión constante. La primera derivada la necesitamos aquí en el numerador y la segunda la necesitamos aquí en el denominador para las capacidades ideales. Pero mejor vamos a los ejemplos, ¿sí? Recuerden que, bueno, nada cómo pasé de esta ecuación a esta otra ecuación, de H0, ¿sí? Y aquí tengo el dt, y aquí tengo el dp. Entonces simplemente despejo, y como diferencial de H0, pues entonces cuando despeje dt sobre dp, va a ser automáticamente a entalpía constante. Y esto es lo que me da. ¿Sí? Así es como paso de la primera a la segunda ecuación. Aquí hay un CP, nomás recuerden hacerlo con el CP real. Bien, aquí tengo dos ejemplos de cálculos de Joule-Thomson. ¿Cuál es el coeficiente de Joule-Thomson para un gas ideal? Pues es cero. Está muy fácil de determinar. De la ecuación anterior, si se dieron cuenta, tengo que resolver dos derivadas. La derivada de b respecto a t, en realidad solamente una, porque ya el numerador me va a dar cero y el denominador no importa. Entonces, si para gas ideal el volumen específico es RT sobre P, pues la derivada de b respecto a t, pues es R sobre P. ¿Sí? Entonces, multiplico T por R sobre P menos el volumen específico de un gas ideal. Pues el volumen específico de un gas ideal también es RT sobre P, igual que la derivada por T. Entonces, este par de términos son iguales y me da cero. Entonces, la ecuación de gases ideales no es capaz de darte, de determinarte, de darse cuenta de que existen esos cambios de temperatura. La ecuación de gas ideal siempre te dice que tu proceso se lleva a cabo a la temperatura de Boyle, lo cual cuando tú haces el experimento te das cuenta que no es cierto. Entonces, ecuación de gases ideales es una ecuación muy, muy mala para determinar coeficientes de Joule-Thomson. ¿Qué puedes utilizar? Pues cualquier otra ecuación de estado. Mientras más compleja, pues tendrás mejores resultados. En este ejemplo, vamos a utilizar una ecuación virial. La más sencilla, la que está truncada en el primer elemento, en el primer coeficiente. Recuerden que el primer coeficiente se llama segundo coeficiente virial, que es el coeficiente B. Esta ecuación 1 es la definición del coeficiente de Joule-Thomson. Y la ecuación virial de la que estamos hablando es RT sobre P, 1 más B' por P, que la podemos reescribir como RT sobre P más B' sobre RT. ¿Por qué elijo esta forma explícita, bueno, podría decir explícita en presiones? Porque las derivadas que tengo que hacer son a presión constante. Entonces, con esta forma, con la forma de los coeficientes B' en vez de la forma con los coeficientes B, es más fácil realizar estas derivadas. Entonces, tengo que hacer dos derivadas, la de B respecto a T a presión constante y la segunda de B respecto a T también a presión constante. Entonces, si se fijan, RT sobre P respecto a temperatura es R sobre P. Y aquí un detalle interesante, la B' o la B no es constante, es una función de la temperatura.
pero dirán, pues yo no sé cómo realizar esas temperaturas, digo, esas derivadas respecto a la temperatura. Ya lo vimos cuando platicamos las diapositivas de ecuación de estado, pero ahorita más adelante recordamos qué opción tenemos para realizar estas derivadas. Bueno, entonces aquí tengo dos variables, B' que depende de temperatura, y T. Entonces me queda RB' más RT por la derivada de B' respecto a T. Y esa es la ecuación 3. Vuelvo a derivar la ecuación 3 respecto a la temperatura, y eso me da la ecuación 4. Y pues, como les decía, aquí tengo dos problemas. Primeras derivadas de B respecto a la temperatura y segundas derivadas de B respecto a la temperatura. ¿Qué puedo hacer? Bueno, recuerden que hay una relación entre B' y B. ¿Por qué se los recuerdo? Porque la opción que tenemos es para B, pero yo estoy trabajando con B' porque así me conviene en este problema. Entonces, esta ecuación 5 simplemente es recordar algo que vimos en el capítulo de ecuaciones de estado, la relación que hay entre B' y B. Bueno, ese coeficiente virial lo puedo también escribir en función de propiedades reducidas. Y esta definición también creo que también viene en las diapositivas de ecuaciones de estado. La B reducida es B por la presión crítica entre R sobre la temperatura crítica. Creo que también está en esas diapositivas, en ese apunte. Y si no está, guárdenla como algo muy importante, la forma que tenemos para calcular un coeficiente virial reducido. Es esta ecuación que acabo de encerrar. De ahí puedo despejar mi coeficiente virial en función de propiedades críticas. Y como B' es igual a B sobre RT, pues esta ecuación la divido entre RT y tendré una versión en propiedades reducidas, que es la ecuación 6, para B'. Bueno, ahora sí va. ¿Qué opción tengo para hacer esas derivadas? Unas relaciones que llamamos relaciones de Abbott. No sé si las recuerden, pero las nombramos en el capítulo de ecuaciones de estado. Las ecuaciones 7 son las relaciones de Abbott. Las relaciones de Abbott, igual que la Z de Lee-Kessler, toman en cuenta el factor acéntrico. Entonces hay dos relaciones de Abbott. Una para B0 y otra para B1, ¿sí? Entonces B0 más factor acéntrico por B1 me da la ecuación 8 y me dará una B reducida. Entonces ya tengo un camino para resolver esas derivadas. Solamente que hay que trabajar doble de nuevo, ¿sí? Derivar dos veces. Aquí hay temperatura y se van a volver ahorita unas derivadas medias latosas, pero nada difíciles de resolver. Medias latosas en el sentido que son muchas. Hay que hacer muchas veces estos cálculos. Bien, B reducida, pero sustituyo 8 en 6. A ver, ¿por qué 8 en 6? 8 es la relación de Abbott, se pone ya sustituida, y me la llevo a 6, que es mi ecuación para B'. Aquí arriba, en 6, voy a sustituir 8. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me llevo 8 en 6 y me queda la ecuación 9. Y luego, esta 9 me la llevo a la ecuación 7. ¿Cuál fue la ecuación 7? La ecuación 7 son, no, más bien, las ecuaciones 7 las sustituyo en 9. Pues ya son en sí las relaciones de Abbott. Ahora sí, entonces aquí quedan las de 0. Y aquí quedan las de 1. Y esto es lo que hay que derivar. Este es B'. ¿Sí? B' en función de propiedades reducidas y utilizando las relaciones de Abbott. Ahora, está medio latoso, es mucho trabajo, sí, pero esta ecuación 10, guárdenla porque no es exclusiva de este tema, su utilidad. En cualquier problema de otro tipo, que tú lo resuelvas utilizando segundo coeficiente virial, esta ecuación 10 es B' en función de propiedades reducidas. Y te va a funcionar, te va a servir si estás calculando entalpías reales, o te va a funcionar en el futuro si estás calculando fugacidades o coeficientes de fugacidad. Esta ecuación 10, pues no hay que estarla obteniendo cada vez. Revísenla una vez y guárdenla como una ecuación importante.
Y ahora sí a derivarlas, aquí viene lo latoso, tengo que derivar B' respecto a la temperatura y tengo la ecuación 11. Tomo la ecuación 11, la vuelvo a derivar respecto a la temperatura y tengo la ecuación 12, ¿sí? La ecuación 11 la voy a sustituir aquí y aquí. Y la ecuación 12 la voy a sustituir aquí. Entonces, imagínense, vamos a quedar la expresión bastante compleja. Y luego aquí me hace falta sustituir el polinomio de los gases ideales. Entonces hay mucho trabajo algebraico, pero fueron derivadas sencillas que salieron directas. Mucho ojo. Y sí les pido, voy a hacer un acercamiento, sí les pido que practiquen estas derivadas. ¿Por qué? Estamos derivando respecto a T, y aquí está T, pero temperatura reducida no es una constante. Temperatura reducida es la temperatura del problema entre la temperatura crítica. Entonces, aquí hay 2 veces T, y hay que tomarlo en cuenta a la hora de derivar. Aquí ya se ve muy borroso, es TR a la 2.6. Si este PDF cuando lo bajen está muy borroso, no se preocupen, este mismo problema está resuelto en el capítulo 5 del Koreski, entonces ya en el capítulo 5 de Koreski lo pueden ver sin pérdida de calidad. Pero mucho ojo en esto, aquí hay una T, pero TR no la traten como constante. Aquí también está escondida una T y entra en la derivada. ¿Sí? Porque ven que esta 11 hay que volverla a derivar para obtener 12, pero igual aquí ven en 10. TR, 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 ahí adentro de las TRs está escondida la T, la que vas a derivar. Bueno, entonces sustituyes 2 veces 11 y 1 vez 12 en la ecuación 13. Simplificas. ¿Y qué nos hace falta? Aunque ya haya simplificado, nos hace falta integrar. En el denominador hay una integral para la presión, ¿sí? Es la integral desde presión como gas ideal hasta la presión del problema. Vamos a suponer que la presión de gas ideal es 0. Entonces la integral se vuelve de 0 a la presión del problema. Integras el denominador y esto que escribí en azul aquí abajo es el resultado de la integral. Obviamente después de varios pasos de simplificación algebraica. Y lo que dejé indicado, ya no sustituí, es la CP como gas ideal, porque bueno, aquí habría que ver ya para qué gas lo vas a resolver y ya sustituir el polinomio adecuado para el gas que sea tu problema. Y esta ecuación es la ecuación para calcular coeficientes de Joule-Thomson utilizando la ecuación virial con un solo coeficiente, con el segundo coeficiente. Vean cómo esta ecuación es, pues ya es algo bastante complejo, ¿sí? Pero da muy buenos resultados. Practiquen, no sé, con Van der Waals y van a ver que el trabajo que hay que hacer es mucho menos, pero bueno, también es una ecuación mucho más mala, ¿sí? Entonces, esta ecuación pues ya te permite identificar zonas donde la temperatura aumenta y zonas donde la temperatura disminuye, y también te identifica zonas donde la temperatura se mantiene constante. Bueno, ahí están 2 ejemplos de cálculos o de obtención de ecuaciones para calcular coeficientes de Joule-Thomson. Bueno, el primer ejemplo no tenía ninguna dificultad. Es simplemente darnos cuenta que para gases ideales el coeficiente de Joule-Thomson es 0. No existe, y entonces dice que todos los procesos de ese tipo se llevan a cabo a temperatura constante, es decir, a la temperatura de Boyle. Y ahora sí, con este tema y con estos ejemplos, terminamos la unidad 7 del curso y terminamos los temas del examen del próximo viernes. ¿Alguna pregunta?
Parece que nada. Bueno, quiero adelantar un poco del siguiente tema. El siguiente tema ya es el capítulo 8. Y por lo menos el día de hoy quiero dar una visión general de qué se trata, ¿sí? Ya este siguiente tema, pues vamos a abarcar hasta donde se acabe el curso lo más que podamos abarcar al respecto. Yo creo que sí nos van a hacer falta algunas clases para completar lo que generalmente veo en un semestre, pero espero que sean muy pocos los temas que al final hagan falta. Y les digo, si algunos temas hacen falta, pues al final ustedes la información la van a tener en Classroom. Pero bueno, vamos a empezar a platicar de equilibrio, porque en realidad sí ya nos hacen falta pocas clases y es un problema muy importante de la termodinámica y de las aplicaciones en la ingeniería química. Dejen volver a presentar. En cuanto al curso, pues es lo que sigue ya es el capítulo 8, pero en el libro que les estoy compartiendo, el Koreski, les estoy subiendo este capítulo, el capítulo 6, es lo que sigue, el problema de equilibrios, la formulación del problema de equilibrios. Entonces en Classroom ya subí el PDF del capítulo 6. Y lo que yo quiero ahora es platicar de qué se trata ese problema de equilibrio de fases. Hasta ahora, hasta el capítulo 7, lo que hemos hecho, ya sea para gases ideales o ahora para situaciones reales, lo que hemos hecho es resolver problemas de cuánta energía necesitas para hacer esto o para hacer aquello otro. O si haces algo por obtener energía, ¿cuánta energía vas a obtener? ¿Sí? O hemos resuelto problemas de cuánto calor has absorbido, cuánto calor has disipado. Bueno, quizás aquí, si hablo de calor, también podemos hablar de trabajo, cuánto calor has consumido, cuánto trabajo has consumido, cuánto trabajo has gastado, que bueno, es la misma pregunta cuando lo hacemos en función de energía. O también hemos resuelto problemas del tipo, dime cuál es la presión final, cuál es la temperatura final, cuál es el volumen final, o bueno, o incluso a veces el volumen a la entrada, o la temperatura a la entrada, o cuánto cambió la presión, o cuánto cambió la temperatura. Es decir, estamos preguntando por una propiedad desconocida. O incluso también hacíamos preguntas no para propiedades medibles, sino para propiedades fundamentales, cuál fue el cambio de entropía, cuál fue la entropía generada. Es decir, todas esas preguntas son preguntas por el valor de una propiedad desconocida, ¿sí? Esos han sido los 3 tipos de problemas que llevamos ya varias semanas revisando desde diferentes puntos de vista. Pero nos hace falta examinar un tipo más de problema del básico para la termodinámica, que es conocer la composición que tenemos en una mezcla cuando se alcanza el equilibrio. Alcancé el equilibrio térmico, el mecánico y el químico. ¿Qué es lo que tengo? ¿Sí? ¿Y en qué fases? ¿Las tengo en fase líquida, en fase vapor o coexisten ambas fases? ¿Sí? Si hay reacción química, ¿hasta dónde va a avanzar la reacción química? ¿Qué se forma y qué no se forma? ¿Sí? Entonces, me hacen falta ver cómo resolver problemas que tienen que ver con el equilibrio químico. Los ingenieros químicos y los ingenieros químico-biológicos se ocupan generalmente de preguntas de procesos en donde la pregunta importante es qué especies reaccionan químicamente, ¿sí? Para formar un producto. Entonces, o qué podemos hacer para evitar la formación de un subproducto.
Una reacción química implica el contacto de diferentes fases. Entonces, por lo tanto, es necesario estimar el grado en que las especies reaccionarán, ¿sí? Pero también las transformaciones de fase, porque hay problemas donde no hay reacción química, pero sí hay cambios de fase. Entonces tenemos que ver los dos tipos de problemas. Y tenemos que empezar por el más sencillo. Primero, las relaciones entre fases, los cambios de fases. Entonces, esa es la segunda, nos dicen, la segunda gran rama de la termodinámica, el tratar con sistemas en equilibrio. No hay nuevas leyes, obviamente. Tenemos que seguir observando la ley de la conservación de la energía, observando la conservación de la energía y la segunda ley, o la direccionalidad, porque ¿cuál va a ser la composición final? Tiene que ver con la dirección del proceso. La direccionalidad del proceso te va a decir qué va a estar presente y qué no puede estar presente al final de un proceso. Entonces, en nuestro problema sigue estando presente, obviamente, la primera y la segunda ley. Y no por separada, siempre van a ir prácticamente de la mano, primera y segunda ley. Es más, próximas clases vamos a empezar a hablar mucho de la energía de Gibbs, y la energía de Gibbs arrastra primera y segunda ley en su definición. Entonces, en esos problemas queremos calcular cómo se distribuyen las especies entre las fases cuando hay más de una fase presente, o qué tipo de especies se formarán, o cuánto de cada tipo se va a formar cuando el sistema reacciona químicamente, ¿sí? Son el tipo de preguntas que nos podemos encontrar. Primero vamos a concentrarnos en equilibrios de fase, y nuestros cálculos se van a limitar a sistemas de equilibrio. Por lo tanto, nos van a dar información de la dirección de la fuerza motriz de un sistema dado. A ver, ¿qué quiere decir esto? Aquí nada más vamos a contestar si podemos alcanzar el equilibrio o no. Y si se alcanza el equilibrio, qué va a estar presente y qué no va a estar presente. Pero en estos temas, en termodinámica, no podemos contestar a qué velocidad se va a alcanzar el equilibrio. Eso se sale de nuestro curso de termodinámica, y para eso tienen que entrarle a la cinética, ¿sí? A la cinética química. Y no estoy hablando nada más de cinética de reacciones químicas, también cinéticas de cambios de fase. Aquí yo podría contestar sí, sí se va a alcanzar el equilibrio y sí vamos a tener al final tal sistema, tal compuesto. Pero ¿qué tal si eso se alcanza en 50 horas, no en un instante? ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta de ese detalle, que nuestra termodinámica no nos va a responder la velocidad en la que se alcanzará el equilibrio, solamente sí o no. ¿Habrá equilibrio bajo las condiciones que planteas, o no habrá equilibrio, o no se alcanzará el equilibrio bajo las condiciones que planteas? O el problema más sencillo, si alcanzo el equilibrio, ¿qué tendré al final? ¿Sí? Podemos decir que ¿qué aparecerá al final? ¿Qué sustancias tendremos al final? Pero nada de tiempos. No en cuánto tiempo. Eso es otro tema, la cinética. Este es el problema general. El problema general es un problema de equilibrio de fases, es decir, y la forma sencilla de imaginárnoslo, de plantearlas, es un sistema cerrado. Lo dibujamos en un sistema cilindro-pistón. El sistema se mantiene a temperatura constante, es decir, hay equilibrio térmico. El sistema se mantiene a presión constante, es decir, hay equilibrio mecánico, ¿sí? Y el problema general es que existen diferentes fases. Bueno, aquí estoy dibujando dos fases, la fase alfa y la fase beta. Y cada fase está compuesta de múltiples elementos, el compuesto 1, el compuesto 2, el compuesto 3, es decir, tengo N1 moles del compuesto 1, N2 moles del compuesto 2, N3 moles del compuesto de la especie química 3 en la fase alfa. Pero tengo N1 moles
de 1 en la fase beta, N2 moles de la sustancia 2 en la fase beta, ¿sí? Entonces, la sustancia 1 está presente en la fase alfa y en la fase beta, y así el resto de las sustancias. Ese es el problema general. ¿Qué quiero contestar? ¿Cuántos moles hay de 1, 2 y 3 en alfa? ¿Cuántos moles hay de 1, 2 y 3 en beta? ¿Sí? A la temperatura y a la presión de equilibrio. ¿Sí? Y si yo muevo la presión, va a haber intercambio, parte de 3 pasa de fase alfa a fase beta, o parte de 2 pasa de beta a alfa, no lo sé, todo eso lo quisiera contestar. Entonces, en esta imagen, alfa y beta representa cualquier fase, sólida, líquida, vapor. Obviamente, nuestros primeros problemas, alfa, como lo dibujé, alfa va a ser vapor y beta va a ser líquido, pero podríamos platicar equilibrios líquido-sólido, vapor-sólido, líquido-líquido, sólido-sólido también, incluso entre diferentes estados de la materia como la sólida puede haber diferentes fases también con los líquidos. Vamos a ver ejemplos de equilibrios líquido-vapor-líquido o de líquido-líquido, ¿sí? Bueno, pero eso es adelantarnos bastante. Porque vamos a considerar un sistema cerrado, estrictamente hablando, solo en un sistema cerrado vamos a tener equilibrio químico. Si el sistema está abierto, la masa fluye dentro y fuera de los límites del sistema en todo momento, entonces en todos momentos tenemos presencia de alguna fuerza motriz y entonces no podemos tener un equilibrio. Un equilibrio estricto solamente lo tenemos en un sistema cerrado. Sin embargo, también podemos hacer cálculos, bueno, los cálculos de equilibrio también nos van a servir en los sistemas abiertos y eso ya lo veremos después en los ejemplos. Entonces, en principio vamos a desarrollar un formalismo termodinámico para sistemas cerrados como el que nos muestra la figura. Pero esa misma información nos va a decir sobre la fuerza motriz si el sistema es abierto. Como se están dando cuenta, el problema que estoy planteando tiene que ver con la temperatura, con la presión y con la parte química. Si estamos en equilibrio químico, ya lo habíamos platicado al principio del curso, la temperatura de la fase alfa es igual a la temperatura de la fase beta. Si estoy en equilibrio mecánico, la presión de la fase alfa pues, es igual a la presión en la fase beta. Esos dos criterios de equilibrio son obvios y fáciles de formular, sobre todo porque estamos hablando de propiedades medibles. Temperatura con un termómetro, presión con un manómetro, se pueden medir y es muy fácil de determinar, pero en la parte química, en la parte de las sustancias, ¿qué puedo hacer? Les digo, el equilibrio térmico y el equilibrio mecánico lo damos por sentado. Vamos a suponer que lo alcanzamos y que lo determinamos fácilmente. Pero ¿qué podemos decir del químico? ¿Qué tiene que ser igual en alfa y en beta para decir que tengo un equilibrio químico? La temperatura para el térmico, la presión para el mecánico. ¿Qué sustituyo aquí en lugar de los signos de interrogación para decir que tengo equilibrio químico? ¿Cuál es el criterio de equilibrio químico para cualquier especie química? ¿Y cómo voy a utilizar esos criterios para resolver problemas de equilibrio? Entonces, desde aquí se nos complica un poco el problema. No es obvio cuál va a ser mi criterio de equilibrio. Me adelanto un poco las respuestas, pero vamos a repasar muchos símbolos en esta ecuación. Vamos a ver si la entropía es el criterio de equilibrio, si la energía Gibbs es el criterio de equilibrio, si algunas derivadas de la energía de Gibbs es el criterio de equilibrio, y luego vamos a conocer la fugacidad y nos vamos a preguntar si la fugacidad es el criterio de equilibrio.
En el fondo, todos ellos, de cierta forma, son el criterio de equilibrio, pero yo tengo que buscar una forma sencilla de medirla, de calcularla más bien, más que de medirla, porque temperatura tengo termómetros, presiones tengo manómetros, aquí no tengo ningún aparato de medida. Entonces, en vez de aparatos de medida, voy a tener ecuaciones de cálculo y quisiera una ecuación de cálculo real, ¿sí? Que a partir de propiedades medibles me dé una buena aproximación. Y pues vamos a tener que recorrer muchos símbolos que vamos a estar sustituyendo allí hasta que encontremos el adecuado para cada caso. En principio ustedes pueden decir, bueno, ¿y no debería ser la fracción molar o la concentración lo que yo debería de ahí sustituir? Es decir, pues entonces la fracción mol de la especie alfa para la sustancia 1 tiene que ser igual a la fracción mol en la fase beta para la misma sustancia 1. Fíjense, una la puse como X y otra la puse como Y porque estamos acostumbrados en la práctica a utilizar una letra para fase gas y otra letra para fase líquida, ¿sí? Pero bueno, olvídense de esa diferencia. Voy a decir X, fracción mol. Fracción mol en fase alfa, que sea igual a fracción mol en fase beta. Fracción mol en fase líquida, que sea igual a fracción mol en fase gas. Eso no tiene sentido. Imagínense, eso quiere decir que está muy fácil resolver el problema solamente cuando la fracción de 0.7, estoy inventando un número, en la fase vapor para el agua, solamente cuando tenga un 70% de vapor, de agua en forma de vapor, y un 70% de líquido, de agua líquida en la parte líquida, tengo el equilibrio. No suena lógico, no es creíble, o sea, no es cierto. Solamente ahí hay equilibrio, ¿no? Ustedes pueden tener bajo a una presión, una temperatura, diferentes fracciones en equilibrio, muy poca agua en la fase vapor y mucha agua en la fase líquida, o al contrario, mucho líquido en fase líquida, mucho líquido en la fase vapor y poco líquido en la fase líquida, y están en equilibrio. Entonces, esto no tiene sentido. Las fracciones moles o las concentraciones, que son propiedades medibles, no son el criterio de equilibrio. Otro ejemplo, sería absurdo pensar que el oxígeno se transfiera del aire al agua hasta que la fracción molar sea del 0.21 en el agua, porque 0.21 es la fracción del oxígeno en el aire. No tiene sentido. También es absurdo pensar que el agua se va a transferir al aire hasta que el vapor sea solo agua, porque el agua era sustancia pura. Tampoco tiene sentido. Entonces, desafortunadamente, porque hubiera sido una solución muy sencilla, la propiedad termodinámica que impulsa al sistema hacia el equilibrio químico no es una propiedad medible, no es la fracción mol, no es la concentración. ¿Qué es? Pues ya lo veremos, ya lo empezaremos a platicar el lunes. ¿Por dónde viene la respuesta? Ya se les adelanté, viene por segunda ley. Entropía, energías de Gibbs y derivados de la energía de Gibbs, pero pues hay que demostrarlo. Entonces debemos de aprender que para que coexistan diferentes fases, ya sea para las especies puras o para las mezclas, hay que resolver ese problema. Debemos de aprender por qué coexisten diferentes fases y debemos desarrollar un formalismo termodinámico y matemático para dar cuenta de las mezclas y de la composición cambiante. Hasta ahora solo hemos resuelto problemas de composición constante. Por primera vez vamos a entrar a problemas de composición variable y necesito mis ecuaciones para encontrar esas relaciones y entender bajo qué condiciones pueden coexistir diferentes fases. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Lo vamos a
hacer pequeño, lo vamos a dividir en 3 partes, ¿sí? Primero, y eso bueno, aquí dice, aparece en la sección 6.2 del Koreski. Primero, vamos a resolver el problema de una especie química pura en equilibrio, ¿sí? Eso ya lo hemos hecho incluso. Hemos visto problemas que tengo agua y una parte del agua es vapor y otra parte del agua es líquido, y hasta recuerdan, Sengel lo llama vapor húmedo. Pues el problema del vapor húmedo es un problema de equilibrio del cual ya hemos platicado algunos aspectos. Pues primero lo vamos a analizar, ¿sí? Vamos a ver cómo determinar si está en equilibrio esa sustancia pura que está en fase alfa y en fase beta. Después vamos a... Bien, fíjense aquí, el problema es una sustancia, 2 fases, que podría ser 3 fases, ¿sí? Pero bueno, en principio vamos a hablar de 2 fases. Y eso lo vamos a ver a partir del lunes. Luego, vamos a ver el problema de N sustancias, pero una sola fase. Sí, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, las sustancias que quieran, pero bueno, M sustancias, pero una sola fase, solo líquido o solo gas. Y entonces vamos a ver algunas ecuaciones que nos van a servir para cuando es solo líquido y otras ecuaciones que nos van a servir para cuando es solo gas. Y entonces voy a sumar este problema con este problema. Aquí era una sola fase, aquí era una sola sustancia, para ver cómo puedo resolver el problema general. El problema general son M sustancias y MN W fases, ¿sí? Por decir algún número, ¿sí? Porque tengo la fase alfa y la fase beta, tengo muchas fases. Entonces, el problema general, que es este mismo, lo voy a dividir en 2 partes. Una sola sustancia, primera parte; una sola fase, segunda parte. Una sola sustancia, pero muchas fases. Una sola fase, pero muchas sustancias. Y después, junto, bueno, en el Koreski sea, sumo la sección 2 con la sección 3, para en la sección 6.4 empezar a analizar el problema general. Y hablando del Koreski, la sección 6.4 solamente te va a decir, pues tenemos un problema grave. Y se pasa al capítulo 7, porque dice, ¿saben qué? No lo puedo resolver si no hago algunas consideraciones importantes. El problema en la sección 6 del Koreski se va a resolver fácilmente. Les digo, ya lo hemos trabajado. El problema en la sección 6.3 también se va a resolver, no es tan complicado. Pero cuando sumamos los 2 problemas y llegamos al problema general en la sección 6.4, nos vamos a dar cuenta que no era tan fácil como creíamos. Y entonces dice, tenemos que hacer algo diferente. Y eso, algo diferente, es el capítulo 7 del Koreski, que va a ser el capítulo 9 de nuestro curso, que es, tenemos que dejar de pensar de la forma tradicional de deducir y empezar a inducir. Y al inducir nos vamos a inventar una propiedad que es la fugacidad. Y a eso se dedica el capítulo 7. Cuando Koreski en el capítulo resuelve el capítulo 7, al final del capítulo 7 dice, ya viste todo lo que tenías que ver para resolver tu problema de equilibrio químico, ya tienes todas las herramientas, ahora vete y resuelve problemas reales. Y eso empieza a partir del capítulo 8 del Koreski. Ese es el camino que yo quisiera cubrir de aquí al resto del curso. Entonces, en resumen, primero vamos a aprender por qué 2 fases coexisten en equilibrio, pero en el caso sencillo, una especie pura. Luego vamos a ver cómo tratar diferentes sustancias, pero en una sola fase, y ya
al final sumamos esos dos temas para integrarlos en el problema general de equilibrio de fases. Y nos brincamos al siguiente capítulo. Todo eso a partir del lunes. ¿Preguntas? Si no hay preguntas del tema, entonces, preguntas de los proyectos. Profe, yo tengo una pregunta. A nosotros nos tocó el problema donde analizamos como qué tanto afecta el porcentaje de aire en una reacción de combustión. Sí. Y ya realizamos los cálculos para cuando hay un exceso. Sí. Nada más nos queda la duda para los casos donde hace falta aire, que es cuando está al 90% y cuando está al 75%. Nuestra pregunta es, bueno, el problema dice que consideremos también que hay que en este caso va a salir monóxido de carbono. Nada más consideramos que va a producir monóxido de carbono y agua, o sería monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. No, es monóxido, dióxido y agua. Lo que pasa es que, okay. Es que siempre está produciendo dióxido y como reacción intermedia el monóxido, pero cuando se queda incompleta va a haber monóxido presente, pero también dióxido. ¿Sí? Ok, está bien. Sí, solamente era eso. Muchas gracias. Hay presencia de las dos cuando es incompleta. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Recuerden, hoy estamos a 20 de noviembre, 10 días, 30 es el límite de los proyectos. Bueno, pues si no hay preguntas, es todo por hoy. Vayan haciendo, ¿qué les recomiendo para estos dos capítulos del Koreski? Vayan haciendo un buen formulario del capítulo 5 y del capítulo 6 del Koreski, que es de lo que preguntaré en el examen, y ya el lunes les doy detalles de si lo hacemos con el mismo procedimiento o si hay algunos cambios para el examen del viernes. Nos vemos entonces para el lunes. Que estén bien. ¿Profe, hay alguna edición para el Koreski o es igual para todas? A ver, no entendí la pregunta. Para estudiar, ¿es lo mismo en todas las ediciones o hay una en específica que se vaya a basar? ¿O es como del Sengel que es? No, por eso hay dos ediciones y no, es más, incluso no recuerdo cuáles estoy compartiendo, si la primera o la segunda, pero el detalle es que no hay prácticamente cambios. Si estás viendo la 1, estás viendo la 2, prácticamente es lo mismo, ¿sí? Pero sí hay muy pocas ediciones. Ahora, recuerden, mi recomendación es estudien y revisen los problemas resueltos del Koreski, llegan problemas propuestos del Koreski, pero yo no saco literal los problemas de allí porque son muy pocos. Lo que hago, me invento mis problemas basados en los que hay ahí, ¿sí? Que sean del mismo tipo, con los mismos procedimientos de lo que platicamos aquí en clase. Y eso también me recuerda otro detalle interesante. Por ejemplo, hay algunos tipos de preguntas que ven en el Koreski del capítulo 5 que yo no lo platiqué, que tienen que ver más con cuestiones moleculares. Obviamente preguntas de ese tipo no las voy a hacer en el examen, ¿sí? Cuando vean preguntas que se hacen sobre las interacciones entre moléculas, tamaños de moléculas, que vienen en el capítulo 5, pues eso yo no lo platiqué aquí en clase. Obviamente de eso no puedo preguntar, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Bueno, pues que estén bien.